con una declaración que para mí, habrá gente que nos diga, oye, otra vez el tema. Yo sigo insistiendo, todos estos personajes siempre tiene uno que evidenciarlos y tiene que demostrar las tonterías que en muchas ocasiones están haciendo y diciendo. Y en este caso, la doctora Claudia Sheinbaum responde a un sujeto como es Héctor Aguilar Camín, un personaje que, como ustedes saben, se empoderó durante la época de Salinas de Gortari, gracias a los acuerdos que alcanzó con Carlos Salinas de Gortari, se convirtieron en los principales fomentadores y defensores del neoliberalismo, de la mano de personajes como Héctor de Mauleón o el propio Enrique Krause y demás. Porque yo creo que hay mucha gente que nos dice, nos escriben luego y nos dicen, pero ¿por qué hablas de repente de los medios? Yo creo que es necesario hablar de los medios y es necesario hablar de los que conforman los medios y es necesario hablar de quienes están llevando a cabo acciones en los medios, no desde el punto de vista personal, porque ese es otro asunto, pero sí cuando tiene un impacto mediático y cuando sus labores mediáticas pasan completamente y dañan a una sociedad, como el caso de Aguilar Camino, son tipo que presume de un enorme intelectualismo, presume de una enorme congruencia, presume de estar comprometido con la democracia de este país, de defender la democracia de este país, cuando en realidad el hombre fue de los más beneficiados con un gobierno antidemocrático, con un gobierno tiránico, como fue el de Carlos Salinas de Gortari, y que se supo adaptar con Cedillo y no le importó traicionar a Salinas y después se supo meter con Fox y así fue navegando hasta que le pusieron un alto, ¿no? Hasta que llegó López Obrador y dijo, bueno, pues por aquí ya no hay apapachos, ¿no? Y ahora Aguilar Camín, por supuesto, habla de que estamos en la deriva autoritaria, de que la democracia está en peligro, de que se le entregó la democracia a no sé quién, cuando por favor el señor debería tener un poquito de vergüenza, un gramo de vergüenza, y recordar cómo él defendió a gobiernos que sí atentaron contra la democracia, a gobiernos que sí afectaron la democracia, a gobiernos que erosionaron precisamente la democracia. Comenzamos esta charla hablando de ese México de las mentiras, de ese México de la simulación, de ese México falso. Bueno, pues yo se lo reitero, Héctor Aguilar fue uno de esos personajes que ayudaron a construirlo con el único afán de consolidar a una oligarquía. ¿Qué dijo Héctor Aguilar Camín? Eso, que la democracia está en peligro, que Claudia, bueno, se dijo decepcionadísimo de Sheinbaum, ¿no? Que porque no ha roto con López Obrador. ¿Por qué creen que va a romper con López Obrador? O sea, ¿por qué pensaron o creyeron que Claudia Sheinbaum iba a actuar distinta a López Obrador? Es algo que yo no entiendo. En la realidad, si llegó al poder precisamente por una continuidad del obradorismo como tal o del humanismo, como ustedes gusten, ¿no? Y la gente espera esa congruencia por parte de Claudia Sheinbaum, de la doctora. ¿Por qué va a actuar ella de manera diferente? ¿Por qué se va a pelear ella? Eso solamente está en la cabeza de todos estos personajes que cada día demuestran más de verdad que están perdidos y dentro de su misma eh, desviación, ¿no? De esa misma desviación ideológica, esa misma desviación ética, esa misma desviación de coherencia, se comportan de la peor y más hipócrita manera. Vamos a escuchar precisamente qué fue lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum al responderle a Aguilar Camín. Ese es lo que más molesto lo tiene aquí el presidente, no lo traemos hoy, pero a ver si un día lo recordamos. El apapacho de Salinas de Gortari, Aguilar Camín, que como no terminaba el trabajo que se le había encargado, pues seguía pidiendo más y más y más. De Salinas de Gortari, quien llegó a la presidencia con un fraude electoral, no precisamente con democracia. Muchos intelectuales como él y otros decidieron acercarse en aquel momento a Salinas de Gortari. Yo recuerdo en el 88, después del fraude electoral contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, cuando en el 18 llega el presidente López Obrador, pues a lo mejor tenían alguna esperanza de que siguiera ese flujo de recursos, pero no. Entonces se enojan muchísimo. Y lo que les ha ido pasando es que su enojo como que les pone un velo que evita que hagan un análisis de lo que realmente está pasando en el país. Y es un apoyo popular muy grande a la Cuarta Transformación, por la revolución de las conciencias, pero también porque ha dado resultados para el beneficio de quien menos tiene, pero para el beneficio de todos. Ayer estaba viendo
por ahí sale una gráfica de las reservas del Banco de México, histórico, récord. Es decir, la economía está sólida. También salió recién la inflación, que bajó todavía más la inflación. A mí me parece que queda más que claro, ¿no? O sea, yo siempre he pensado, y perdón que utilice el yo-yo, tú tienes todo el derecho de pensar y opinar lo que quieras. Si eres de derecha, argumentar a favor de la derecha. Si eres de izquierda, argumentar a favor de la izquierda. Estás en todo, en toda libertad de hacerlo. De eso se trata. Pero cuando tú ya te disfrazas de intelectual con lo que representa ser intelectual en el mundo, una voz contestataria, una voz que aporta, una voz que discute, una voz que debate, una voz que cuestiona al poder como tal, y no cumples con esos factores, cuando tú te disfrazas de periodista y no cumples esos factores, no por convicción, porque insisto, bienvenida a la crítica y el cuestionamiento, provenga de donde provenga. Lo que no es bienvenido es cuando te pagan por criticar, cuando te pagan por cuestionar, cuando tu interés no es generar un debate sano, cuando tu interés solamente es generar un problema para que te den dinero. Eso para mí es profundamente antiético, porque insisto, tú puedes criticar a quien tú quieras por convicción, ¿eh? O lo puedes criticar hasta por un interés, pero sé transparente. Yo lo critico porque soy priista, yo lo critico porque soy panista, yo lo critico porque soy salinista, ¿no? Punto. Pero no te quieras vender como imparcial, no te quieras vender como alguien que estás defendiendo la libertad de expresión, no te quieras vender como alguien demócrata, cuando lo que eres es un vil mercenario y engañas a la gente. Eso me parece que es uno de los puntos que siempre se tiene que cuestionar de personajes que hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, perdieron la brújula en la cuestión ética. Hay dos frases que a mí me encantan, incluso hace unos días las reposté. Una de ellas de Antonio Gramsci, que dice, las clases dominantes generan sus propios intelectuales orgánicos. ¿Para qué? Para perpetuar su control, que es parte de lo que hemos hablado durante toda esta jornada. Y otra de Malcolm X, que dice, si no estás prevenido ante los medios, te harán amar al opresor y odiar al oprimido.